A continuación, vamos a presentarles el proyecto de tesis en relación al tema de investigación titulado Fundamentos didácticos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a partir de la manipulación de materiales concretos en el ciclo de la educación básica primaria, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, octubre del año 2020. Por Jorge Eliezer Gutiérrez Uribe, estudiante de doctorado. En este orden vamos a presentar el plano ontológico del tema de investigación, en el cual corresponde sobre los fundamentos didácticos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a partir de la manipulación de los materiales concretos. En este sentido, el material didáctico es aquel que se reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Si se utilizan de manera restringida en la educación primaria, se estaría limitando o retardando el aprendizaje, el cual estaría muy lejos de ser significativo, ya que el niño en esta etapa de su desarrollo requiere del manejo o manipulación de materiales didácticos concretos, dada su condición de perceptiva y su naturaleza. En consecuencia, se pretende develar las concepciones que tienen los docentes sobre fundamentos didácticos para el uso de materiales en la implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el ciclo de la escolaridad primaria. Mirado desde dos principios fundamentales y en este orden, el primero sería la enseñanza efectiva, requiere comprensión de lo que conocen y necesitan aprender. Y por otra parte, deben aprender matemáticas comprendiéndolas, construyendo activamente el nuevo conocimiento a partir de la experiencia y el conocimiento previo. Por otra parte, en las instituciones educativas se observa el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de múltiples maneras por parte de los educadores, quienes recurren a diferentes procedimientos didácticos para aproximar el conocimiento a sus escolares. Los desempeños académicos de los escolares no son los más apropiados a la hora de evidenciar sus resultados. Por una parte, unos docentes emplean materiales didácticos y los proporcionan a los niños para que los exploren, y los escolares obtienen de esta experiencia las conceptualizaciones deseadas en algunos momentos dados. Los materiales didácticos para los escolares aportan múltiple información que les facilita el aprendizaje de un conocimiento que descubren al establecer la relación con dichos materiales y que resultaría muy difícil obtenerlo solo con la propuesta formal del discurso teórico emitido en la oralidad del maestro. Otros educadores incorporan materiales didácticos al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando todo al plano formal del pensamiento para la aproximación del conocimiento y las experiencias de los escolares exclusivamente desde lo reflexivo, sacándolos a los alumnos de su condición psicológica e intereses y necesidades de la etapa de la escolaridad primaria que obedece a la exploración sensorial y concreta para los procesos cognitivos. Esta propuesta investigativa de carácter sociocrítico atenderá a los diferentes conocimientos y distintos puntos de vista. Especialmente aquí Flick nos plantea porque ello que las personas piensan y por lo que ese pensamiento significa e implica. Mosch, por otra parte. Esto como podría también para la elaboración epistémica de los fundamentos didácticos para la enseñanza de las matemáticas que surgirán del proceso investigador. Fundamentos didácticos que estarán orientados a atender los diferentes sistemas en que se encuentran estructuradas las matemáticas. En la medida de la enseñanza que persigue, por una parte, el desarrollo de competencias básicas frente a la formulación y resolución de problemas. Por otra parte, como segundo, la modelación de procesos y fenómenos de la realidad. Como tercero, la comunicación y como cuarto, el razonamiento, formulación, comparación y ejercicios o ejercitación del procedimiento de algoritmos.
El propósito de la investigación consiste en generar fundamentos didácticos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a partir de la manipulación de materiales concretos en el ciclo de educación básica primaria de las instituciones oficiales del municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander y en Colombia. Los propósitos de la investigación siguen en su orden: develar las concepciones que tienen los docentes sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre el uso de los materiales didácticos con los escolares. Por otra parte, interpretar los paradigmas que se hacen presentes en las prácticas pedagógicas que emplea el docente para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y por otra parte, construir aportes teóricos para el fortalecimiento de la enseñanza de las matemáticas a partir de las concepciones que tienen los docentes frente a las prácticas pedagógicas. Las categorías de la investigación las podemos encontrar en 4 aspectos. Primero, los fundamentos didácticos. En este orden se formularán desde la concepción de la didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Como segundo, la enseñanza y el aprendizaje como tal, como procesos pedagógicos. Como tercero, los materiales didácticos concretos, siendo ellos los recursos y herramientas que acompañan el proceso pedagógico. Y como cuarto, el ciclo de la escolaridad primaria, y es el nivel de la escolaridad en que se encuentran los escolares en esta parte de la educación. Podemos justificar el estudio desde los siguientes aspectos. Se constituye en un aporte a la educación en la medida que constituye a manera de referentes para los docentes sobre el quehacer como profesionales frente a la fundamentación didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en educación primaria, y primordialmente hacia el uso de los materiales didácticos concretos y el impacto que estos podrían considerar a la hora de implementarlos en los diferentes ambientes de aprendizaje al ser dispuestos a los escolares. Asimismo, podemos considerar también que para los escolares resulta muy interesante desde el punto de vista de sus características y naturaleza de desarrollo en cuanto van a recibir de los educadores la enseñanza en coherencia con sus condiciones. Acción que proporcionaría a ellos aprendizajes con sentido y por consiguiente significativos, en una contribución a mejores desempeños. Esto le posibilita a la niñez no solo adquirir el conocimiento, sino que también le vivencia a él mismo en los ambientes de aprendizaje dispuestos para ello. Por otra parte, dadas las circunstancias por las cuales la humanidad atraviesa frente a la problemática del COVID-19 y que ha llevado a hacer cambios transformadores grandes y sustanciales en lo relacionado con la forma de vivir, implicando que la vida cotidiana se disponga mediante el aislamiento social, en aras de proteger la vida. En este orden exige a la formulación de nuevos fundamentos didácticos para la enseñanza de las distintas áreas del plan de estudios, y dentro de ellas contemplamos obviamente las de las matemáticas. Aporte que nos lo brinda COVID-CEPAL, la UNESCO 2020. En este mismo orden también, y en cuanto a la fundamentación didáctica para la enseñanza de las matemáticas en el ciclo de educación primaria, se estará recurriendo a la transposición didáctica, esto en la medida que los docentes toman de la didáctica científica sus conceptualizaciones y las aplican en el aula de clases para facilitar los aprendizajes de los escolares a través de los procesos de enseñanza. Argumentación presentada por Chevelar en el año 1998. Asimismo, la transdisciplinariedad que debe existir referida a la fundamentación didáctica para la enseñanza de las matemáticas exige que se dé una transdisciplina y complejidad al estar unidas como formas de pensamiento relacional y como interpretaciones del conocimiento desde la perspectiva de la vida humana y del campo social. Esto por enseñar y aprender desde un pensamiento complejo para entrelazar disciplinas para impedir las limitaciones y la fragmentación del conocimiento, aportado por Morin. Ahora nos ocuparemos del plano epistemológico del proyecto de investigación. El paradigma que vamos a tener en cuenta en la investigación en referencia
está relacionado con la didáctica para enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y se enmarca en el paradigma y enfoque epistemológico de la investigación científica de carácter cualitativo y como enfoque sociocrítico de la Escuela de Frankfurt para atender a Honecker, Adorno y Habermas, entre otros. De acuerdo al paradigma de la investigación, el abordaje metodológico es cualitativo y se caracteriza, según Hurtado y Toro, por el reconocimiento de la dimensión subjetiva del fenómeno social, construyendo su racionalidad a través de la interpretación y comprensión del significado dentro de una historicidad específica. La modalidad cualitativa establece una relación de interdependencia e interacción entre sujeto y objeto. Promueve la construcción progresiva del objeto en la investigación. Esta es de naturaleza teórica y metodológica. Según Hurtado y Toro, en el año 1998, nos ayudan con este planteamiento. Su objetivo es construir sistemática e inductivamente la teoría con base en los hechos. Desde los teóricos podemos considerar que Godino, Juan Batanero y Carmen von Ibitzen nos aportan que exactamente lo cual conduce a la introducción de materiales didácticos que los educadores utilizan para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje lo contempla desde este orden. Por otra parte, los materiales que los escolares emplearán a partir del contacto con estos inician su exploración que los llevará a percibir su realidad y sobre esta construir en un pensamiento la idea de dicha realidad. Asimismo, a la vez el proceso cognitivo que le permite ir desarrollando su pensamiento frente al nuevo conocimiento que va construyendo. Por otra parte, Whitman, Hjalmarsson, Les y Ziran apoyan esta investigación en la medida que consideran que la educación matemática es una ciencia orientada al diseño de procesos y recursos didácticos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se conciben semejanzas y paralelismos entre educación e ingeniería como campos que simultáneamente buscan avanzar al conocimiento. Y en este orden busca resolver problemas humanos y desarrollar productos didácticos para su uso en la práctica. Veamos ahora a José Manuel Ruiz Socarrás. Se referencian la forma como se concibe el educador y la postura del estudiante frente a los desempeños académicos. El rol del docente dejará de ser únicamente el de transmisor de conocimiento para convertirse en un facilitador y orientador del conocimiento. Por otra parte, es un participante del proceso de aprendizaje junto con el del estudiante. Gallego, Gil Domingo, Nebot Luna y J. Antonio nos indican que lo interesante es poder atender lo correspondiente a los estilos de aprendizaje a la hora de iniciar rutas didácticas con los escolares. Si se tiene un concepto clarificador a este respecto, se puede atender de manera asertiva todos los episodios que pudieran resultar en el proceso con los escolares, lo cual indica que la enseñanza debe adaptarse al alumno y no el alumno a la enseñanza. Diez Hofsteiner nos apoya al estudio y análisis de diversas teorías de aprendizaje y a la enseñanza que se ha llegado desde la práctica diaria. En este orden nos dicen que se busca la teoría necesaria desde la experiencia práctica, de tal forma que difícilmente pueda entenderse una buena labor docente sin un buen conocimiento teórico seguido de un desarrollo práctico y viceversa. Por otra parte, Catalina M. Alonso expresa que las investigaciones cognitivas demuestran que las personas piensan de manera distinta, captan la información, la procesan, la almacenan y la recuperan de forma también diferente. Se propone un camino mejorado
al aprendizaje desde la reflexión personal y peculiarmente en el modo de aprender. La atención de la enseñanza y el aprendizaje desde estos referentes deben estar en coherencia y pertinencia en la construcción de su conocimiento. Robert J. Sternberg refleja un camino radical en la interpretación de la práctica docente y nos puede servir de motivación e introducción en el tema de estilos de aprendizaje, lo que exige entonces la implementación de procesos acorde a las características de la población escolar frente a la forma como asimilan sus aprendizajes, para que de esta forma sus aprendizajes no solamente sean viables, sino significativos. Dunn, como fundamento teórico, considera que los alumnos que más sobresalen en matemáticas lo consiguen porque se les está enseñando desde la forma mejor como van en su estilo particular de aprendizaje. Y si los profesores de matemáticas cambiaran sus estrategias instructivas para acomodarlas a los estilos de los alumnos menos aventajados, es probable que mejoren sus aprendizajes. Lo que significa es que los escolares van a aprender a tono con su manera de aprender y propio estilo para hacerlo. El Ministerio de Educación Nacional, en la serie de lineamientos de matemáticas, publicado en el año 1998, establece que el matemático como investigador debe determinar su hallazgo para luego difundirlo, lo que implica de sus reflexiones tomar aquello que será el nuevo conocimiento para hacer el reordenamiento del nuevo conocimiento. Es preciso también buscar la teoría más general en la que los resultados siguen siendo valederos, donde estas reflexiones son esa mirada desde sí mismo en la comprensión del conocimiento matemático. El trabajo intelectual del alumno debe ser comparable a esta actividad científica. Saber matemáticas no es solamente aprender definiciones y teoremas para reconocer la ocasión de utilizarlos o aplicarlos. Una buena reproducción por parte del alumno de una actividad científica exige que él actúe, formule, pruebe, construya modelos, lenguajes, conceptos, teorías, que los intercambie con otros, que reconozca las que están conformes con la cultura, que tome las que le son útiles. El trabajo del profesor es inverso al trabajo del investigador. Él debe hacer una contextualización y una personalización de los conocimientos. Cada conocimiento debe nacer de la adaptación a una situación específica, pues las probabilidades se crean en un contexto y en unas relaciones con el medio diferentes de aquellas en donde se inventa. El profesor debe, pues, simular en su clase una sociedad científica, si quiere que los conocimientos sean medios para plantear buenos problemas y para solucionar debates, si quiere que los lenguajes sean medios de dominar situaciones de la formulación y que las demostraciones sean pruebas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de este marco de referencia, según Piaget, en su teoría cognitiva, dice que el aprendizaje es un proceso que mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye conocimiento, modificando en forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de asimilación y de acomodación. Según esta concepción de aprendizaje, la enseñanza debe proveer las oportunidades y materiales para que los niños aprendan activamente, descubran y formen sus propias concepciones o nociones del mundo que les rodea, usando sus propios instrumentos de asimilación de la realidad que provienen de la actividad constructiva de la inteligencia del sujeto.
Para Lev Vygotsky, en su teoría sociohistórica cultural, considera y dice que se produce el aprendizaje en un contexto de interacción con adultos, padres, cultura, instituciones. Estos son agentes de desarrollo que impulsan y regulan comportamientos del sujeto, el cual desarrolla sus habilidades mentales, siendo ellas pensamiento, atención, memoria, voluntad, a través del descubrimiento y proceso de interiorización, que le permite apropiarse de los signos e instrumentos de la cultura, reconstruyendo sus significados. Por otra parte, debe descubrir la zona de desarrollo próximo, ya que tiene que ver con lo que el niño puede hacer con ayuda, preocupándose de sus conductas o conocimientos en un proceso de cambio. Para Jerome Brunner, el aprendizaje por descubrimiento describe que este proceso activo es en donde los alumnos construyen o descubren nuevas ideas o conceptos, basados en el conocimiento pasado y presente o en una estructura cognitiva, esquema o modelo mental por la selección, transformación de la información, construcción de hipótesis, toma de decisiones, ordenación de los datos para ir más allá de ellos. Debe entusiasmar a los estudiantes a descubrir principios por sí mismo. Entre el educador y el educando debiera existir un diálogo y un compromiso donde la función del educador es traducir la información para que ésta sea comprendida por el educando, organizando la nueva información sobre lo aprendido previamente por el estudiante. Para David Ausubel, aprendizaje significativo es un proceso mediante el cual toda información nueva se asocia al aspecto relevante del individuo, los conceptos integrador, y sobre el cual se apoya y se construyen los nuevos conocimientos. También es un proceso mediante el cual se busca que el conocimiento nuevo que se promueve debe concentrarse en los conocimientos previos que tienen los alumnos. Se busca enseñar mediante el descubrimiento a que deben llegar los alumnos desde la propuesta del educador. Murillo, F. J. Román y Atrio, en el año 2016, en la didáctica de las matemáticas, nos aportan que es desde un enfoque el conocimiento que se construye gracias a la didáctica implementada que permite a la interiorización entre los alumnos y el profesor y el contenido. Es precisamente en este contexto y desafío donde los materiales didácticos que se muestran su real importancia. Estos recursos, la didáctica facilita, entre otros aspectos, el desarrollo del pensamiento y del lenguaje, la apropiación de saberes y estrategias necesarias para analizar, para interpretar, adaptar y transferir el conocimiento. Desde la tecnología de la comunicación e información y las matemáticas, el Consejo Estadounidense de Profesores de Matemáticas consideran que ellas en la educación permiten afirmar que hay investigaciones que sustentan la importancia de su uso, sobre las ventajas que ofrecen para su utilización. En ello determinan la mejor manera de sacarles provecho, al ser medios o herramientas que contribuyen a enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, y su incidencia en la cognición y proceso de pensamiento de los alumnos y sobre la manera como impactan en la estructuración del currículo educativo. Veamos ahora sobre la transposición didáctica propuesta por Yves Chevellán. Él considera que la transposición didáctica corresponde a lo definido como del saber sabio al saber enseñado. Esto en la medida que para el acto educativo de la enseñanza y el aprendizaje, los educadores toman lo establecido por la ciencia de la didáctica
y lo transfieren a acciones educativas para dar a conocer un determinado concepto, proceso o relaciones del conocimiento establecido en los planes de estudio a desarrollar en las instituciones educativas. La complejidad propuesta por Edgar Morin es otro factor a tener en cuenta en la fundamentación de los materiales didácticos para la enseñanza de la matemática. Aquí el paradigma de la complejidad permite establecer esas intercomunicaciones e interrelaciones reales entre las diversas disciplinas y provoca un profundo diálogo entre los especialistas, metodologías y lenguajes específicos, siendo esto un punto de partida para abordar la didáctica de los procesos de enseñanza y que se acuda a toda esa gama de producciones científicas para poder potenciar los aprendizajes de las matemáticas en los escolares al atender estas producciones. La transdisciplinariedad propuesta por Edgar Morin también implica que las disciplinas sobre las cuales se haya estructurado el conocimiento en los planes de estudio permite la apertura a otras disciplinas, en lo que denomina la interdisciplinariedad dentro de una estructura de manera tal que las disciplinas que lo conforman se encuentren interrelacionadas de manera dinámica. La transdisciplina y complejidad se da al estar unidas como formas de pensamiento relacional y como interpretaciones del conocimiento desde la perspectiva de la vida humana y del campo social. El plano de estudio desde una estructura sistemática, en este caso el plan de estudio, permite organizarlo bajo los siguientes procesos: el pensamiento numérico y los sistemas numéricos. Como segundo, el pensamiento espacial y los sistemas geométricos. Como tercero, el pensamiento métrico y los sistemas métricos o de medidas. Y como cuarto, el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos. Quinto, el pensamiento variacional y el sistema algebraico y analítico. Desde el marco teórico legal podemos nosotros considerar que la investigación estará sustentada y abordada sobre el marco normativo vigente que regula el servicio público de la educación en Colombia y de manera particular sobre las disposiciones que recoge el Decreto Único Reglamentario del Servicio Educativo del Ministerio de Educación, publicado en el año 2015. Además, las disposiciones que con motivo de la crisis de salud global generada por el COVID-19 exigió la declaratoria de emergencia sanitaria en Colombia, establecida mediante la resolución 385 del 12 de marzo del 2020 y ampliada mediante la resolución 844 del 26 de mayo del mismo año, y condujo a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica definidas mediante los decretos 417 del 17 de marzo y el 637 del 7 de mayo del año 2020. Además, las resoluciones 666 de septiembre del 2020, el decreto 1721 del mismo año y la serie de lineamientos publicados y las directivas respectivas en este orden. Veamos ahora y ocupémonos del plano metodológico del proyecto de investigación. El plano metodológico implica en este momento el tipo de investigación, la cual corresponde y se enmarca en el paradigma postpositivista. La adopción de este paradigma supone producir información descriptiva partiendo de las propias palabras orales o escritas del investigador y desde su conducta postural verbal o movimientos. Esto planteado por el teórico Santana. El tipo de investigación nos orienta sobre las formas o modos de lo cualitativo que se interesan en especial por la manera en la que el mundo es comprendido, experimentado, producido, según Mason, por la vida de las personas, por sus comportamientos, por sus interacciones. No lo plantea Strain y Corbin.
En este orden, la construcción teórica de los fundamentos didácticos conduce a un intercambio de opiniones sobre los planeamientos que tienen los docentes frente al uso de los materiales didácticos y se encaminan en este trabajo investigativo a teorizar sobre los fundamentos didácticos para la enseñanza de las matemáticas conforme a tales concepciones productos de la praxis del contexto donde están implementando los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la escolaridad primaria. Siguiendo sobre este mismo orden, es de tipo cualitativo la investigación y con enfoque sociocrítico, como nos sostiene Carr y Keynes. La teoría social crítica surge de la vida cotidiana y de los problemas que ella suscita. La perspectiva es la solución de los problemas que se presentan en esta cotidianidad. En consecuencia, es pertinente estudiar e interpretar la realidad, pero lo de mayor significación es transformar esa realidad social, ya que se pretende abordar para este trabajo cuestiones relacionadas con las experiencias de los docentes a la hora de desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje con los escolares. La población y muestra a tener en cuenta corresponde a los educadores vinculados en el ciclo de educación básica primaria y miramos los vinculados en el municipio de Piedecuesta del departamento de Santander en Colombia. Y como muestra atenderemos a 10 maestros seleccionados al azar como de población total de las 17 instituciones educativas. Las técnicas e instrumentos para la recolección de la información están relacionadas con las técnicas que corresponden a la entrevista, para lo cual se elaborará un cuestionario base para orientar el curso de la misma. Van Ney y Junges definen la entrevista como la herramienta para excavar favorita de los psicólogos. Por otra parte, se propone la observación guiada sobre los ambientes pedagógicos en que se desenvuelven los educadores para el trabajo del aula con sus escolares. El propósito consistirá en poder evidenciar el tipo de materiales didácticos que utilizan con sus alumnos y para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y las concepciones que tienen ellos sobre estas. El análisis de la información se hará a partir de todo lo recogido con las entrevistas y a partir de ellas y estas observaciones dirigidas a los docentes informantes. Será organizada aplicando criterios propuestos por teóricos en la investigación científica y para el caso particular se propone las orientaciones dadas por Martínez, donde estableció dentro de su propuesta la transcripción de las categorías, identificar los interlocutores, la descripción de los fenómenos y analizar la información recogida. En este mismo diseño de investigación, por su carácter cualitativo, se inicia en este diseño desde diferentes partes del proceso y durante su desarrollo se contemplará o configurará a partir de las reflexiones que van resultando de las opiniones de los informantes expertos. Por tanto, la toma de decisiones a lo largo del proceso y sobre todas las fases que se lleven a cabo durante el mismo, unas se tomarán antes, otras irán surgiendo a la medida que se va avanzando con la investigación, según Vales. Muchas gracias, muy amable por su atención.